Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 2 y en esta oportunidad explicaremos los aspectos más importantes de la barrera de filtración glomerular. Nuestros objetivos para este video son comprender detalladamente la estructura y composición de la barrera de filtración glomerular y destacar la importancia de cada uno de sus componentes. Antes de explicar propiamente la barrera de filtración, debemos estar seguros de poseer una sólida base anatómica de las estructuras más importantes involucradas en el filtrado glomerular. Por lo tanto, comenzaremos explicando los aspectos más relevantes de la anatomía del riñón y la nefrona. El riñón está formado por una superficie convexa exterior y el hilio. Este último está conformado por vasos sanguíneos, nervio y uréter. El uréter desciende hasta la vejiga y está compuesto por estructuras en forma de embudo, denominadas cálices mayores, donde el punto de convergencia de 2 o 3 de estas forman la pelvis renal. También tenemos cálices menores, que en conjunto conforman las cálices mayores. Estas cálices, que son más pequeñas, se adhieren al tejido renal en forma de cono, a lo que llamamos pirámides. Estas se distribuyen de manera radial alrededor del hilio, constituyendo la médula del riñón. La punta de cada pirámide se denomina papila, y estas apuntan hacia el hilio, proyectándose a cálices menores. Entre cada pirámide encontramos lo que son las columnas renales. Por encima de todas estas estructuras ya mencionadas, es decir, la médula, se encuentran dos estructuras que se encargan de la protección de este órgano, la corteza y una capa delgada de tejido conectivo denominada cápsula. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y es la encargada de formar la orina. Está formada por dos partes, el corpúsculo renal y el túbulo renal. En este video veremos la organización del corpúsculo renal que se encarga del filtrado glomerular. El corpúsculo es de forma esferoidal y con un diámetro aproximado de 200 micrómetros. Está compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal, los cuales están involucrados en el proceso de filtración. En la imagen podemos observar que la cápsula de Bowman envuelve al capilar glomerular. El glomérulo renal está formado por capilares fenestrados, que se originan en la arteriola aferente y se reúnen para formar la arteriola eferente, formando una anastomosis arterio-arterial. Se pueden distinguir dos polos en el corpúsculo renal. Un polo vascular, por donde penetra la arteriola aferente y sale la arteriola eferente, y un polo urinario, donde comienza el túbulo contorneado proximal, el cual estará formado por células cúbicas con cilios. El espacio que hay entre los capilares glomerulares lo ocupa el mesangio, el cual está formado por células mesangiales y matriz mesangial. Estas células tienen capacidad contráctil, por lo cual regulan el flujo sanguíneo, y además de esto también poseen capacidad fagocítica. La cápsula de Bowman está formada por una capa parietal, conformada a su vez por un epitelio plano simple apoyado sobre su lámina basal, y por otra capa visceral, formada por unas células llamadas podocitos. Los podocitos son células grandes estrelladas que abrazan con sus prolongaciones a los capilares glomerulares. Ya habiendo repasado todos estos conceptos, pasaremos a describir la barrera de filtración glomerular. Lo primero que debemos conocer es que está formada por tres componentes: el endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. El endotelio de los capilares glomerulares es un endotelio fenestrado y poroso con contornos irregulares. El área fenestrada constituye del 20 al 50% de la superficie endotelial. Este número elevado de fenestras permite una alta permeabilidad al agua y solutos que deben ser filtrados. Las fenestras tienen 60 nanómetros de diámetro aproximadamente, pero hay sustancias más pequeñas que igual son restringidas por la pared glomerular, como la albúmina, que tan solo tiene 3.6 nanómetros de diámetro. Este ejemplo ha sido utilizado para demostrar que las células endoteliales en sí no contribuyen mucho en la selectividad de la barrera de filtración glomerular, sino que ésta depende más de las propiedades de carga de la misma barrera. Con respecto a la membrana basal glomerular, esta es una lámina basal gruesa compuesta por una red fibrosa de colágeno tipo 4, específicamente por las cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5.
También contiene laminina, principalmente de tipo 11. Otras sustancias también que contiene esta membrana son el nidógeno, la entactina, proteoglicanos como la grina y el perlecano, así como también cialoglicoproteínas y glucosaminoglucanos como el heparansulfato. Todos estos componentes le dan a la membrana basal del capilar glomerular un grosor mucho mayor, en comparación a las membranas basales de otros capilares. Esta membrana puede ser dividida a su vez en 3 láminas. La lámina rala externa, la cual es contigua a los pedicelos. Presentan heparansulfato unido a los proteoglicanos, los cuales también presentan cargas negativas, por ende, impiden el paso de moléculas con la misma carga como las proteínas. La segunda lámina es la lámina ral interna. Esta es contigua al endotelio capilar y es semejante a la lámina ral externa. La última lámina es la lámina densa, la cual está emparedada entre las dos láminas ralas. Esta contiene colágeno tipo 4, el cual actúa como un filtro físico debido a su conformación en red. Estos componentes son los responsables de que la mayor parte de cargas aniónicas se encuentren en la membrana basal glomerular. La tercera capa está constituida por la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta capa está compuesta por los podocitos. Los podocitos emiten prolongaciones alrededor de los capilares glomerulares y de estos surgen prolongaciones secundarias y terciarias que se denominan pedicelos, los cuales se conectan con sus homólogos de otros podocitos. Los espacios alargados entre los pedicelos interdigitados se conocen como ranura de filtración o diafragma glomerular, el cual es una pequeña hendidura con una lámina proteica, donde se da la verdadera filtración que se forma entre los pies de los podocitos o células epiteliales glomerulares. Estos tienen unos 25 nanómetros de ancho y permiten que el ultrafiltrado de sangre se dirija hacia la cápsula de Bowman. En estas hendiduras se puede encontrar filamentos de actina que regulan el tamaño y la permeabilidad de las ranuras de filtración. Un componente fundamental, tanto estructural como funcionalmente para el diafragma, es una proteína transmembrana llamada nefrina. Las moléculas de nefrina surgen de pedicelos enfrentados e interaccionan en el centro de la ranura, y así forman una densidad central con poros a ambos lados. Existen otras 2 capas importantes desde el punto de vista fisiológico, las cuales tienen una contribución importante a la función glomerular general. La primera es la capa superficial del endotelio. Esta contiene glucocálix, formado por proteoglucanos de carga negativa unidos a la membrana plasmática, y en su superficie luminal se cubre de proteínas plasmáticas absorbidas desde la sangre. También encontramos el espacio subpodocítico, y su importancia radica en que participa en la regulación del flujo de líquido glomerular. Como último punto, hablaremos sobre la selectividad de la barrera de filtración. Esta barrera determina qué elementos pasarán de la sangre a la cápsula de Bowman, dependiendo de su peso molecular, radio molecular, carga eléctrica, la forma y de su capacidad de deformación. Con respecto al peso molecular, las moléculas de menor peso tienen mayor facilidad de entrada, al igual que las de menor radio. La carga eléctrica que poseen las partículas también influye, presentándose una mayor entrada de cationes debido a la fuerza de atracción de estos con las glucoproteínas que se encuentran en los pies de los podocitos y en la membrana basal, las cuales presentan también cargas negativas. La forma es también otro factor importante a evaluar, debido a que las partículas con forma redonda entran más fácilmente que las asimétricas. De igual manera, las que son más deformables tienen menos complicaciones para el ingreso, a excepción de las partículas mayores de 3 nanómetros de radio molecular como la albúmina. Por el contrario, la glucosa, aminoácidos, urea e iones, al ser menor de 2 nanómetros, pasan libremente. Podemos concluir que todos los componentes de la membrana de filtración glomerular tienen una función importante para el mantenimiento de una estructura ideal de la membrana, que le permita desempeñar sus funciones. Por lo tanto, un daño en cualquier nivel de esta producirá repercusiones serias para el equilibrio de nuestro organismo. Muchas gracias.